Muy bien, hola a todos. Hoy vamos a ver, ya para terminar el capítulo 7, esta última parte de el flujo ageostrófico a escala planetaria, con lo cual vamos a ver que todo lo que hemos visto acá sobre flujo geostrófico y ageostrófico explica en buena medida el patrón de viento a escala planetaria que es observado. Entonces, bueno, primero veamos esta figura en donde acá lo que tenemos es el promedio anual de la presión en la superficie de la Tierra. Y entonces cuando nosotros tenemos un promedio anual, vemos que hay características que saltan a la vista. Primero, notamos que la presión al nivel del mar en diferentes partes de la superficie del planeta no es igual. Hay puntos o regiones, mejor dicho, marcadas como alta presión, donde está la H, por ejemplo. Todos estos son regiones en donde la presión es más alta y también regiones en donde la presión suele ser más baja, ¿no? Denotadas por la letra L. Estas variaciones en presión no son muy grandes, pero podemos notar ciertos patrones. Tal vez el más notorio es el patrón que vemos acá de la disminución de presión en el hemisferio sur, más o menos a unos 40 o 50 grados de latitud sur. Acá nosotros vemos que las líneas de presión constante o los contornos de presión constante están muy juntos unos de otros y esto lo que representa es un gradiente bastante pronunciado de la presión. Si nosotros vemos un poco los valores, por ejemplo, aquí abajo tenemos un contorno de 988 milibares o hectopascales, lo cual se compara o se contrasta con lo que tenemos aquí arriba, que son 1012, por ejemplo. Entonces, este cinturón de líneas de presión constante, lo que nos dicen es que en esta región la presión cambia abruptamente de alta a baja presión en la Antártida. Ahora, estos patrones específicos obedecen a la distribución propia de océano y tierra o continentes en la superficie terrestre. Ya es muy propia de esa distribución naturalmente histórica en la superficie de la Tierra. Y lo que notamos es que en el sur es como que muy uniforme, en el norte no tanto, aunque se ve, por ejemplo, acá regiones que van de alta a baja presión, por ejemplo, sobre todo en el océano. Acá sobre tierra no se ve tanto, pero en el océano sí se ve esa disminución de alta a baja presión a medida que nos vamos hacia latitudes cada vez más altas. Entonces, esto es lo primero que tenemos que notar. Digamos que este es como que el patrón típico de la temperatura, perdón, de la presión promedio de la atmósfera sobre la superficie terrestre. Eh, Luego, otra gráfica interesante es esta. Bueno, la gráfica anterior la saqué pues del libro de texto. Esta es del otro libro, el libro de Wallace, en donde acá tenemos la misma cantidad, esta es presión al nivel del mar. Lo único es que acá arriba es en los meses de invierno, ¿no? Diciembre, enero, febrero, y aquí abajo es en los meses de verano, junio, julio y agosto. Y entonces vemos que lo que se ve en la gráfica anterior, ¿no? Estos patrones de alta y baja presión realmente cambian cuando hay 6 meses de diferencia, digamos. En el invierno boreal, el invierno del polo norte, notamos acá pues regiones de baja presión, sobre todo en la parte de los océanos. Y cuando estamos en junio, julio, agosto, vemos que hay marcadas regiones de alta presión, sobre todo en los océanos. Y lo que es más o menos constante, pues es este cinturón de un gradiente de presión bastante marcado en las latitudes alrededor de los 50 grados de latitud sur. Y esta es una característica que se ve
pues bien marcada, tanto en los meses de invierno como de verano boreal. Entonces acá, por ejemplo, en los meses de junio, julio, agosto, que son los meses, digamos, de la época lluviosa acá en nuestro país, nosotros vemos que esta región de alta presión es una de las razones por las cuales nosotros tenemos un flujo de viento y humedad hacia el territorio centroamericano. Estas flechitas que están acá son las flechas, pues denotan la dirección y magnitud del viento. Entonces nosotros vemos que precisamente la circulación del viento alrededor de una zona de alta presión hace que el viento circule como que a favor de las agujas del reloj. Entonces ese flujo de viento acá en esta parte es lo que termina entrando a la parte del istmo centroamericano y pues acarrea presión. Vemos que esto pues no está tan marcado como que en los meses de diciembre, enero, febrero, ¿no? Por lo menos el flujo de humedad definitivamente no es el mismo que acá. Bueno, entonces esto es para poner un poco el contexto de lo que queremos explicar utilizando flujo geostrófico y ageostrófico, es decir, también teniendo en cuenta que hay fricción y turbulencia en la superficie. Acá vemos que a lo largo de la longitud, digamos la coordenada que va de este a oeste, pues definitivamente hay mucha variación en estos patrones de presión. Pero si nosotros promediáramos todo como para ver cuál es la tendencia predominante, es decir, si nosotros promediamos la presión a lo largo de la dirección este-oeste, es decir, a lo largo de la longitud, nosotros lo que obtenemos es lo que llamamos el promedio zonal. Entonces recordemos que la dirección zonal es la dirección este-oeste y la dirección meridional es la dirección norte-sur. Entonces acá hay una gráfica que contiene una gran cantidad de información. Entonces, y conviene mucho tener los tres paneles así, uno sobre otro, en el sentido vertical. Entonces, por eso los puse yo también de esta manera. Entonces, lo que tenemos acá en la parte de arriba es el promedio zonal de la presión. Es decir, si nosotros promediáramos presión a lo largo de la dirección este-oeste, es decir, a lo largo de la longitud, lo que obtendríamos es un perfil de presión que varía de sur a norte de esta manera. Definitivamente la presión no es constante, tiene sus variaciones. Entonces con H denotamos alta presión y con L denotamos baja presión. Lo primero que salta a la vista es este pronunciado gradiente, este cambio brusco de presión que sucede como entre los 60 y los 30 grados de latitud sur. Y esto corresponde precisamente a esta región que vemos acá. Entonces vemos que este promedio pues queda muy bien reflejado en esta disminución de presión que tenemos acá. Entonces la presión en la parte antártica pues es bastante menor a lo que tenemos en la parte más al norte de esa región. Luego, en este panel que está acá, el panel de en medio, lo que tenemos es el promedio de la velocidad zonal. Es decir, es la velocidad del viento en la dirección este-oeste, en la dirección U, diríamos nosotros. Y en este de aquí abajo tenemos la velocidad meridional, o sea, el promedio de la velocidad norte-sur, siempre promediada a lo largo de toda la dirección este-oeste. Entonces, este patrón que vemos acá lo podemos relacionar al patrón de presión por medio de las fórmulas de flujo geostrófico, las cuales puse acá para nuestra conveniencia. Entonces, lo primero que notamos es que, por ejemplo, hay una región que va de alta a baja presión en el hemisferio norte, más o menos entre 30 y 60 grados de latitud. Cuando la presión va de alta a baja, pues obviamente en toda esta región la derivada de la presión respecto de Y, recuerden que Y va en la dirección norte-sur, es negativa.
Entonces acá tenemos un gradiente negativo de presión, es decir, la derivada de presión respecto de Y es negativa. Entonces la fórmula de flujo geostrófico nos dice que U en tal caso tiene que ser positiva, ¿no? Porque la derivada es negativa y con este signo menos obtenemos un signo positivo de la velocidad. Entonces esta velocidad es la que está graficada aquí. Entonces vemos nosotros que el promedio de esa velocidad justamente en la región de 30 a 60 grados tiene valores positivos, ¿no? Esta línea horizontal es 0 y todo esto que tenemos acá es un valor positivo. Entonces la W quiere decir que que el viento viene de la dirección oeste, o sea, el viento sopla desde oeste hacia el este, es lo que en inglés le llaman westerlies, ¿no? Los vientos del oeste, o sea, soplando hacia el este, velocidad positiva. Y entonces este patrón coincide perfectamente con este gradiente, esta disminución de presión negativa en la atmósfera. Y así podemos analizar los diferentes segmentos que tenemos en esta gráfica. El otro segmento interesante es este de acá. Acá lo que tenemos es que la presión va de baja a alta en una latitud que es como de 60 grados sur a 30 grados sur. En este caso, la derivada de la presión es positiva, ¿no? Porque recordemos, Y va de sur a norte. Entonces acá tenemos un aumento en la presión, entonces eso es una derivada positiva. Entonces esta derivada que está acá tiene signo positivo, pero recordemos que en el hemisferio sur, F, que es el parámetro de Coriolis, tiene un valor negativo, porque F es 2 veces omega, la velocidad angular, por el seno de la latitud. Entonces las latitudes sur son negativas y entonces volvemos a tener que toda esta expresión tiene signo positivo. Y entonces acá tenemos una fuerte componente de viento en la dirección hacia el este, es decir, W significa que viene del oeste, otra vez westerlies. Y lo único es que acá, como la velocidad es proporcional a la derivada, pues esta derivada es mucho más pronunciada que las que tenemos aquí. Entonces la magnitud de la velocidad del viento alcanza valores más grandes. Y entonces con eso logramos explicar ese flujo de viento en la dirección este. Luego, por ejemplo, tenemos las partes en donde de latitud 0, por ejemplo, desde el Ecuador hasta los 30 grados de latitud norte, la presión va de menos a más. Entonces, acá la derivada de la presión respecto de Y es positiva. Pero como aquí sí estamos en el hemisferio norte, ahora sí, el signo de esta velocidad es negativo. Entonces, eso quiere decir que la velocidad que tenemos acá es negativa, o sea, ahora el viento sopla desde el este hacia el oeste, ¿no? Entonces la magnitud de la velocidad pues está acá en el área negativa, ¿no? Y similar análisis podemos hacer con la otra parte, ¿no? De los 30 grados sur hasta 0, el gradiente es negativo, entonces esta derivada es negativa. Luego, esta derivada negativa cancelaría con este signo menos, pero en el sur F es negativo. Entonces, de nuevo, tenemos una velocidad negativa en esta región. Entonces, vemos que hay una concordancia casi perfecta entre la manera en la que disminuye, o que varía, mejor dicho, la presión y el patrón de viento este-oeste. Entonces, esto se explica perfectamente bien con el viento geostrófico. Entonces acá, resumiendo, en las latitudes de 30 a 60 norte, ¿verdad? Esta disminución de la presión es positiva, entonces hace que la velocidad zonal del viento sea positiva. En la región de 0 a 30 grados norte, que es del Ecuador a 30 grados norte, que es, digamos, esta es la región tropical, sucede lo contrario. Entonces acá el viento sopla hacia el oeste, es decir, viene del este, sopla hacia el oeste. Entonces estos son los famosos vientos alisios.
en inglés son los trade winds. Entonces a esta latitud es en donde el viento sopla hacia el oeste predominantemente. Y luego lo que decíamos, ¿no? Ese gradiente pronunciado en el hemisferio sur que hace que las velocidades del viento vengan de la parte oeste hacia el este con una intensidad bastante fuerte. Lo que es interesante ahora es la componente ageostrófica. Entonces recordemos, ¿sí? ¿Qué significaba esto? Nosotros decimos que cerca de la superficie donde hay fricción, el flujo ya no es geostrófico, sino que es ageostrófico, lo que sucedía en la capa de Ekman, el kilómetro de grosor más cercano a la superficie. Y el efecto ageostrófico era que el viento ya no circula como que tangente a las curvas de presión constante, sino que tiene una componente que va de alta a baja presión. Entonces, en la atmósfera, cerca de la superficie, nosotros deberíamos ver esa componente. Y eso es precisamente lo que tenemos en la última gráfica. Entonces, acá nosotros tenemos la componente meridional de la velocidad cerca de la superficie. Y entonces esta componente meridional, vemos que, si vemos de nuevo la parte de 30 a 60 grados, acá en 30 grados tenemos alta presión y acá en 60 tenemos baja presión. Y entonces el flujo ageostrófico debe tener una componente que va de baja presión a alta presión. Y esa es esta parte que tenemos aquí. Entonces vemos que de alta a baja presión. Sí, de alta a baja presión. Entonces vemos que en las distintas zonas, dependiendo de si el viento va de alta a baja presión, así también hay una componente promedio meridional del viento. Entonces, por ejemplo, acá esta región que es bien marcada, ¿qué es lo que tenemos? Pues que si nosotros decimos que debe haber una componente de alta a baja presión, entonces como de que de 30 a 60 grados más o menos en esta región debería haber en promedio precisamente una componente de velocidad que va precisamente hacia el sur, ¿no? Y eso es precisamente lo que vemos, ¿no? Esta flechita lo que nos quiere decir es que va hacia el sur y que acá esa porción de velocidad es negativa. Luego también podríamos ver, ¿no? De este otro lado, de latitud sur 30 grados hacia el ecuador, debería haber una componente de viento que vaya hacia el norte, es decir, positiva. Y esa es precisamente esta curva que vemos acá. Y así podemos ver también, bueno, acá, bueno, definitivamente de 0 a 30 grados norte, pues está esa componente que decíamos, ¿no? Negativa. Y entonces estas componentes norte-sur del viento las podemos explicar como parte del flujo ageostrófico del movimiento global del viento en la atmósfera. Lo que es interesante es que acá también podemos utilizar esto para explicar el movimiento vertical del viento. Recordemos que habíamos dicho que cuando tenemos flujo ageostrófico y tenemos en este caso, convergencia de viento, nosotros tenemos viento que sopla en esta región hacia el sur y en esta región viento que sopla hacia el norte. Entonces acá, en el Ecuador, el viento tiene que ir a alguna parte y entonces lo que hace es que el viento asciende. Esto nos lo decía la ecuación de continuidad. Entonces cuando hay convergencia de viento, el viento tiene que fluir hacia alguna parte, entonces fluye hacia arriba. Y esto contribuye a las corrientes de convección que se observan acá, sobre todo en la famosa zona de interconvergencia tropical, que es precisamente en donde chocan estos dos flujos de viento, viento que viene del norte y viento que viene del sur. Mientras que en una región de alta presión lo que tenemos es divergencia, es decir, acá si en esta región el viento se va hacia el sur y también otra parte se va hacia el norte,
pues en esta zona tenemos que compensar el flujo de viento. ¿Cómo? Pues con una corriente vertical hacia abajo de viento. Y entonces aplicamos de nuevo lo que habíamos visto con la ecuación de continuidad. El viento tiene que cumplir la ecuación de continuidad. Entonces, con eso nosotros podemos justificar cuáles son los flujos a gran escala que toma el viento en las diferentes regiones. Entonces, todo esto que hemos visto acá, pues funciona bien únicamente utilizando el flujo balanceado, que era básicamente el equilibrio entre fuerza de Coriolis y gradiente de presión. Y cerca de la superficie, pues la parte ageostrófica, ¿no? Que es el balance ahora de tres fuerzas: gradiente de presión, fuerza de Coriolis y fricción cerca de la superficie. Entonces, con esos conceptos, pues nos alcanza para entender el porqué de estos flujos marcados o promedio en la superficie del planeta. Entonces, con esto nos quedamos acá y continuamos en la siguiente.